Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo Buenos días. estáis? Bueno, estamos ahora mismo en la Universidad Complutense, en el Departamento de Biodiversidad, Ecología y Evolución, y somos el grupo de seguimiento de la biodiversidad. Mi nombre es Francisco Cabrero y a mi lado tengo a Diego Gil. Él es el que nos va a ofrecer hoy la charla, el webinar sobre las agallas. Que bueno, no sé si todo el mundo estará muy al día de lo que son las agallas, quizá ahora con la separación tanto que tenemos entre lo que es el ambiente natural y el ambiente urbano, pues quizá a muchos se les ha olvidado lo que son las agallas, pero bueno, que sepáis, como luego nos contará Diego, que las agallas han sido bueno, se conocen desde tiempos inmemoriales y además han sido utilizadas, ¿no? Pues, en medicina natural bueno, en nuestras culturas, ¿no? Para diferentes pues actividades, como también nos contará Diego, ¿no? De hecho, bueno, nuestro diccionario y nuestra lengua tiene aspectos relacionados con las agallas, como la frase esa de tienes agallas, como las que tiene Diego, ¿no? Eh, que bueno, realmente alude a esas agallitas como las que veis ahí de los robles, que luego nos contará Diego qué son. Pero bueno, que bueno, hacen referencia también un poco a los genitales masculinos y entonces pues o tiene que ver, más o menos se relacionarían, entonces cuando dices a alguien tienes agallas, pues tiene que ver con eso. Pero bueno, el origen se ha más o menos perdido, pero alude a eso. Muchas veces podemos confundirlo con las agallas de los peces, pero no, realmente son estas agallas. Y me voy a callar ya y voy a dejar paso a Diego para que nos cuente su charla. Se extenderá durante unos 40 minutos y luego pues habrá una ronda de preguntas. Mientras tanto, yo estaré apuntando aquí todo lo que las dudas y curiosidades que se os vayan ocurriendo para que luego al final las pueda contestar Diego. Pues nada, gracias. Os dejo con él. Hola, buenos días. Muchas gracias al Centro de Educación Ambiental Casa de Campo por invitarnos a hacer esta charla, este ciclo de conferencias. Bueno, ya me he presentado Paco. No, esta charla sobre agallas quería darle un enfoque diferente a otras charlas que ya hay en YouTube. Ya hicimos una charla sobre agallas de un caso concreto de la avispilla del castaño, también en Casa de Campo. Y hay una charla parecida en otro centro de educación ambiental, en el Arboreto, que también se puede consultar para aunar conocimiento de todas estas charlas, ¿no? Porque repetir varias veces la misma charla, pues bueno, es mejor ampliar un poquito más. Bueno, para empezar, vamos a empezar así un poquito árido, ¿no? Pero lo interesante de las definiciones es entenderlas y separarlas para saber muy bien lo que es. No voy a leerla porque ya está en pantalla, pero sí que voy a coger aspectos concretos de lo que es una galla, ¿no? Para empezar, es una estructura. Una estructura quiere decir que tiene estratos, que es una cosa concreta, que no es una cosa al azar, por así decirlo, sino que tiene eso, estratos, partes diferentes, que es una estructura anormal de una planta. Anormal de una planta quiere decir simplemente que no es una estructura normal, tan simple como eso. No es ni una hoja, no es ni una rama, no es ni una flor, es una cosa diferente que tienen las plantas, ¿no? También es una parte obligada. Es decir, todos los insectos que hacen agallas no la hacen porque sí, no la hacen porque les apetece, por así decirlo, sino que forma parte de su ciclo de vida. Es parte obligada de hacer estas agallas, hacer estas agallas, vaya. Y también ocupan solamente una parte de su periodo, de su ciclo vital. Solamente lo hacen cuando son larvas y cuando son pupas. Cuando son adultos son avispas o otros insectos, otros organismos de vida libre, ¿vale? También es importante relacionar esto, que es una relación trófica, es decir, que hay alimento de por medio. Estas agallas son esas estructuras que se hacen en las plantas para que los organismos coman de ellas, pero a la vez también son refugios. Y haciendo ya el símil, yéndonos ya un poquito más fuera de estas definiciones, hacer un poquito más ameno, una metáfora muy rápida de que es una galla, ¿sabes? Es algo que se come y a la vez es refugio. Entonces esto se entiende muy bien con la casa de chocolate de la bruja de Hansel y Gretel. Al fin y al cabo es una casa que puede ser tanto comida como a la vez servir como refugio. Y bueno, también es verdad que cada una de las especies que hacen agallas las hacen de forma diferente.
y esto se conoce como fenotipo extendido. Vamos a ahondar un poquito en esta idea de fenotipo extendido porque creo que merece la pena explicar lo que es esto y relacionarlo con el tema de las agallas. ¿Qué es el fenotipo extendido? Bueno, pues podemos definirlo como un conjunto de rasgos observables que se expresan a partir del genotipo de un ser vivo. Es decir, si yo tengo unos genes que hacen que tenga el pelo negro y rizado, pues es lo que se va a ver, ¿no? Pero la diferencia es que no se limita al cuerpo del individuo. Es decir, yo tengo unos genes que hago una acción, algo, y se expresa fuera de mi cuerpo. Esto es un poquito raro de entender, pero con ejemplos se entiende muchísimo mejor. Bueno, aplicándolo a especies, siendo un poquito más directo, ¿no? Una especie puede producir determinados cambios en el entorno por los que puede ser reconocida y ser diferenciada de otros organismos. Se entiende muy bien con estos ejemplos. Huellas y rastros, es decir, si vemos una huella en el barro y ese pie hace referencia a un animal, podemos saber qué animal ha pasado por ahí sin ver al animal. Es como su obra, ¿vale? Por eso lo enmarco así. O también pueden ser, por ejemplo, las egagrópilas. Estos restos que sueltan muchas aves, muchos rapaces, que sabiendo cómo son las formas, pues se puede saber a qué ave pertenece. Y repito, no estamos viendo el ave, estamos viendo algo que ha generado esos animales y que podemos reconocerlo de forma visual. O también esto, que es una cosa muy llamativa. Eso es un pez globo que hace esos nidos en el fondo oceánico que da esta forma diferente. Es como si dijese un cuadro así, una especie de mantra así, con tal. Además, lo decora con conchitas, ¿no? Pues podemos saber que si encontramos eso, podemos saber a qué especie nos estamos refiriendo, ¿no? Sin ver al organismo que lo hace. Otro ejemplo, ya aplicado a artrópodos, pues pueden ser estas telas, ¿no? Aquí vemos una tela que tiene unos ringurrangos, una tela en zigzag, ¿no? Pues viendo directamente esa tela, ya podemos saber que lo va a hacer una araña del género Argiope, ¿vale? Es una tela característica de este género de arañas. O, ya aplicado al tema de las agallas, si vemos estas agallas, podemos saber directamente, sin ver el organismo que las hace, que son agallas de Trichonaspis mendesi. Vamos a ir un poquito más allá de esto para entender muy bien el concepto de fenotipo extendido, que creo que merece la pena. Este concepto, por cierto, lo desarrolló Richard Dawkins. Bueno, pues nosotros podemos ver un cuadro. Pues si nosotros vemos un cuadro, podemos saber rápidamente no solamente cuál es la Mona Lisa, la Gioconda, sino saber a qué artista pertenece, que en este caso es Da Vinci, ¿vale? Pero nosotros no vemos a Da Vinci, vemos la obra de Da Vinci. Y directamente sabemos que está relacionada con él. Porque conocemos que si ese cuadro está hecho por ese autor ha estado detrás, en algún momento lo ha tocado, ¿no? Es su obra. Pero podemos ir más allá. Si vemos cuadros de un tipo concreto de arte, por ejemplo, estos cuadros figurativos, suprematistas, ¿no? Algunos bastante simples, pues podemos ir directamente a saber qué estilo de arte es, ¿no? Por ejemplo, relacionado con organismos, saber qué tipo de especies son, ¿no? Y también saber cuál es el autor, ¿no? En este caso Malevich. Podemos relacionar directamente qué tipo de arte, de agallas, de fenotipos sentidos son con su creador, su inductor, su artista, vaya. O, por ejemplo, podemos ver directamente ya obras, ¿no? Que las conocemos perfectamente, como el David, o la Capilla Sixtina, ¿no? La creación de Adán, y directamente podemos relacionarlo con el creador de estas obras. Pero también puede pasar esto, que muchas veces no sabemos cómo es ese autor. Sabemos que es de Miguel Ángel, pero ¿cómo es Miguel Ángel? ¿Cómo es Michelangelo? ¿No? Muchas veces reconocemos las obras, ¿no? Pero sin reconocer directamente al autor directo, ¿no? Al inductor, por así decirlo. Y este es un retrato de Miguel Ángel, ¿no? Muchas veces desconocemos cómo son los organismos que originan estos fenotipos extendidos o estas agallas. En el caso de las agallas, si encontramos estas agallas, estos estudios anormales, que podemos ver directamente, ¿no? Son mucho más llamativas que el insecto que lo produce. En este caso, esta es la avispilla del castaño, la produciría este pequeño himenóptero. Bueno, pues espero que se entienda este concepto de fenotipo extendido, que me parece muy interesante y que viene muy al caso con el tema de las agallas. ¿Y quién producen estas agallas, no?
Pues bueno, pueden ser diferentes organismos. Pueden ser desde hongos hasta bacterias. Esto que encontramos en los árboles, estos abombamientos, son agallas, por así decirlo. El término agalla es muy amplio, puede hacer referencia a muchas cosas. En ciencia nos gusta hacer muchas cajitas y muchas veces esas cajitas no encajan con muchas cosas. Aunque también se llaman agallas, no tienen nada que ver con otras agallas que veremos a continuación, ¿no? Esas son agallas de bacterias. También pueden ser agallas de esta forma tan diferente, tan llamativa en hojas de tilo, que pueden ser hechas por ácaros. O estas, que ya son las que nos vamos a ocupar, que son agallas hechas por insectos, ¿no? Que son las que nos vamos a centrar. Podemos diferenciar dos tipos de agallas, fitocecidias y zoocecidias. Fitocecidias serían aquellas que están hechas por cosas que no son animales, y zoocecidias son aquellas que están hechas por animales, que son las que más conocemos, las más estudiadas y, por así decirlo, las más complejas. Nosotros nos centramos en las agallas de insectos. Vale, ya centrados en insectos, pues bueno, hay un montón de organismos, de insectos que también hacen agallas, ¿no? Fijaos en estas en juncos, que le hacen este pequeño bichito, o aquí en estas espirales que hay en las hojas de los álamos, que están hechas por estos pulgones, ¿no? Pues hay los hemípteros, chinches y pulgones también hacen agallas. O encontramos estas, que están hechas por estos mosquitos, ¿no? Estos cecidómidos. Incluso podemos encontrar esto ombligo de Venus, creo que se llama esta planta. Fijaos, este abombamiento tan curioso, ¿no? Pues esto está provocado por un escarabajo, ¿no? Un gorgojo. Veis que ya las diferencias que hay entre organismos que hacen agallas son muy diversos. O lo más llamativo, las agallas más conspicuas, más llamativas, que más se encuentran, las más estudiadas, son las que están hechas por himenópteros, como pueden ser estas avispas portasierra o las agallas de cinípidos, ¿no? Que son las que nos vamos a centrar, ¿vale? Concretamente en estas agallas de Cinipidae, esta familia. Esta familia, la familia Cinipidae, también, como podéis ver, hace agallas súper complejas, súper diferentes, llamativas, conspicuas, etc. Fijaos la diversidad de formas que hay. De estas que son como penachitos rojos, a estas que son bolas, en este caso están verdes, esferitas casi perfectas, algo como parecido a lentejitas, otras que parecen, no sé lo que parece, aquí una cosa como un asterisco en 3D. Bueno, pues hay una diversidad de formas. Bueno, estas que me parecen las más llamativas de todas son como pequeñas lunas rojas en las hojas. Es una cosa muy llamativa. Bueno, o las alcachofitas estas de Andricus fecundatrix que también llaman bastante la atención. En el Paleártico, en Europa, hay casi unas 300 especies, de las cuales en la península ibérica tenemos el 50% de ellas. Es decir, tenemos una riqueza bastante alta en cuanto a especies europeas. También una cosa interesante de la península ibérica es que es la zona más hacia el oeste de Europa. Y eso quiere decir que los animales no van a ir más para allá. Es decir, se van a ir quedando como zona hacia el oeste, lo más que van a poder hacia el oeste, o su último destino va a ser la península ibérica, ¿no? Muchos se van a quedar antes hacia el este, ¿no? Más hacia Europa del Este. Por lo tanto, aunque parezca que es el 50%, en realidad es como que habría muchas más en Europa, pero son las últimas en llegar, digamos, aquí a la península ibérica. ¿Cómo son estos organismos? Bueno, pues aunque parezca que son gigantescos en comparación con las agallas, no, si fijaos, unas son milímetros y estas son centímetros, ¿no? Son avispas muy, muy, muy pequeñitas, así con este aspecto regordete que llama tanto la atención, con esta especie de chepita, por así decirlo, este pronoto, este escutelo, mejor dicho, que hace esas agallas, que fijaos la diferencia de tamaños de 2,5 centímetros a escasos milímetros que hacen, que pueden producir este gran cambio, ¿no? Y bueno, una cosa importante es que estas avispas, ¿vale? No todas las avispas pican, de hecho muy poquitas avispas pican en comparación con lo que hay realmente, y estas avispas lo que tienen es un ovipositor, es decir, es una especie de agujita con la que ponen sus huevos.
en organismos coloniales, en organismos que son eusociales, como las hormigas o las abejas, avispas gregarias, lo que han hecho es que como están en grupo, pueden permitirse el lujo, por así decirlo, de transformar ese ovipositor en un aguijón para poder defenderse. En cambio, estos organismos que son individuales no pueden permitirse eso porque es donde ponen los huevos, ¿vale? Que es una cosa que también conviene señalar. ¿Cómo son estas agallas? Bueno, si hacemos un corte a la agalla, ¿vale? En este caso sería esta agalla que hemos visto antes. Lo que vemos es que en el centro del todo está la larva, ¿vale? Aquí es donde esta larvita va comiendo y se va desarrollando. Y a su alrededor lo que hay es un tejido nutricional, hay endospermo. ¿Qué es el endospermo? Pues es, imaginaos, cuando coméis un fruto seco, toda esa materia nutritiva, ¿vale? Es lo que generaría en el interior de la agalla. Alrededor de este tejido nutricional hay un parénquima, hay un tejido de sostén que separaría a la larva del interior del exterior. Y luego hacia el exterior tendríamos una especie de cutícula, ¿vale? Lo que separaría la agalla del exterior y unas estructuras antiparasitoides, que aquí no se ve muy bien, pero en este caso, bueno, aquí señalo la forma, ¿no?, de la estructura, y aquí señalo lo importante, ¿no?, el tejido endospermo y estructuras antiparasitoides. Bueno, un ejemplo de estructura parasitoide, como decía, que se ve muy bien, son las agallas de Diplodocus rosae, ¿no?, los vedegares, que podéis ver que tiene una serie de pelos, espinas, etcétera, que separarían o harían como una especie de barrera del exterior al centro de la agalla, que estaría por aquí en medio, ¿vale? Estas estructuras, ya lo explicaré un poquito más tarde, sirven como defensa para aquellos que se comen a los organismos que hacen las agallas. Vale, ¿y cómo se crea esto? ¿Cómo se producen las agallas? ¿Cuál es todo el kit de la cuestión de qué es una agalla, cómo se produce, etcétera? El proceso de cómo se forma una agalla se llama cecidogénesis. Cecido de agalla, génesis de creación. Bueno, pues esto sería que básicamente la hembra del cinípido, ya con los huevos fértiles, se sentiría atraída por la planta hospedadora, la planta donde va a realizar la inducción de la agalla o la puesta de huevos, mejor dicho. Este bichito se acercaría y lo que buscaría serían yemas de estos árboles, de estas plantas hospedadoras, porque las yemas de los árboles son la parte del árbol que va a generar nuevas estructuras, ¿vale? Que va a generar hojas, que va a generar ramas. Entonces son las zonas de los árboles donde se va a poder generar nuevas estructuras, ¿no?, como las hojas o las agallas. Y lo que sería esto al final sería que de una hoja daría una agalla, ¿vale? Mediante un proceso que aún no se conoce muy bien. Es un proceso genético que hacen los cinípidos, las agallas, que lo que produciría sería el cambio genético de una hoja a una agalla. Esto sería, bien, que de una yema pasaríamos a esa estructura normal. Es decir, de una yema pasaríamos a una agalla. Lo que iba a ser una hoja pasa a ser una agalla. Lo que iba a ser una flor pasa a ser una agalla. O lo que iba a ser un fruto pasa a ser una agalla, ¿vale? Hay diferentes estrategias de poder pasar, ¿no?, generar, inducir de una hoja, de lo que iba a ser una hoja a lo que iba a ser una agalla. Y ¿cómo se produce esto? Bueno, es que realmente son, como decía, hackers de código genético, ¿vale? Lo que hacen es modificar esas expresiones de proteínas, esas producciones de tejidos, y pasan de lo que iba a ser una hoja, la modifican por dentro, es como si hubiese un virus informático, y pasa a hacer una estructura que les beneficia, que solamente tiene su sentido para la existencia de estas especies. Por lo tanto, las agallas no son defensas de las plantas contra los insectos, como se suele decir habitualmente, sino que son los insectos los que engañan a las plantas para su propio beneficio, ¿vale? No es que la planta detecte que hay un huevo o una larva y diga, voy a generar una defensa específica contra esto. No. Es que los cinípidos, estos insectos, engañan por completo a las plantas, y lo que se va a producir como hoja se produce
como esa estructura que hemos visto previamente, con esos diferentes tejidos, esos estratos, esas formas, ¿no? Bien, ¿y pensáis que esto lo va a pasar en cualquier planta? Es decir, ¿cualquier avispa puede ir a cualquier planta y producir esas agallas? Pues no, hay una alta especificidad. Si pusiésemos dos plantas diferentes y un organismo o esta avispa está orientada, está asociada con una planta, siempre va a hacer agallas en esas plantas, ¿vale? No hay saltos diferentes de si esta especie lo hace en robles, nunca lo vamos a encontrar en castaños, por ejemplo. Si esta especie lo hace en castaños, siempre va a ser en castaños. Si esta especie lo hace en robles, siempre va a ser en robles. Si esta especie lo hace en arces, siempre va a ser en arces, por ejemplo. O si hay otras especies que lo hacen en olmos, va a ser en olmos. Entonces eso, siempre va a ser así. ¿Y por qué es así? Bueno, porque es que realmente hay un término llamado coevolución, ¿no? Esto que vemos ahora no es una cosa que se haya producido desde el principio, sino que ha habido una serie de relaciones durante millones y millones de años que al final vemos esto, ¿no? Estas agallas. Pero esto ha podido empezar de diferentes formas. Ha podido empezar desde que el organismo hizo un pequeño túnel y resulta que por azar tuvo comida, ya tuvo mejor éxito que otros que no tenían esa comida, etcétera, etcétera. Y durante millones de años, esta serie de azar, de adaptaciones, de éxito sobre fracaso de otros, es lo que es la evolución, vaya. En definitiva, que al final estos organismos solo pueden hackear lo que saben hackear. Hay una alta especificidad. Y ahora saltamos al siguiente tema, que ya es un poquito más hablando de este mundo de las agallas, ¿no? De este microcosmos, como lo he llamado. Bueno, vamos a entender un poquito cómo son estas comunidades. Voy a entrar muy poquito en algunos puntos, pero sí que hay un punto en el que quiero entrar más. Bueno, todo este sistema, esta comunidad, sería una planta hospedadora en la cual se produce la galla, ¿no? Producen la galla. Dentro de esta galla se produciría este insecto, ¿no? Se desarrollaría este insecto. A la vez, dentro de estas agallas puede haber otras especies, que lo veremos más adelante, que son inquilinos. Son especies que se benefician, solamente ellas, de las agallas, pero no perjudican a priori, supuestamente, al que hace la galla. Luego, hay otra serie de organismos, que son los parasitoides, que ya lo veremos, que esto es lo que quiero entrar más en profundidad, que son organismos que se alimentan de la larva que produce la galla. Pero es que no solamente pasa eso, sino que hay parasitoides que se alimentan de otros. Hay hiperparasitoides, organismos que se alimentan de otros parásitos. Parasitoides que se comen al parásito. Y una cosa importante, que aunque aquí pongo a los adultos porque son más llamativos, todo esto ocurre a nivel de larva. Es decir, es la larva de esta la que es devorada por la larva de esta. La larva de este se come a este y la larva de este se puede comer a este. Bueno, pues también hay otros organismos, que es la fauna secundaria, que son organismos que ya, no están ligados con estos, pero ya que la galla es una estructura muchas veces lignificada, muchas veces dura, que sirve para separar con el exterior, que se pueden producir dentro de estas especies, ¿no? Este pequeño trips. O incluso se pueden generar hormigueros dentro de las agallas, ¿no? Y ahí no hay ningún tipo de competición. Nunca se han visto las caras estos bichos, pero aún así es una fauna secundaria. Bueno, como un ejemplo de cómo son estas redes tróficas, podemos poner un ejemplo clásico, que podemos ver cómo son las líneas y cuántos bichos se alimentan de cuántos. Vemos que es una cosa súper compleja, ¿no? Si pensamos que esto es la galla, ¿no? Pues podemos ver que realmente hay un organismo que se la come, el tejido de la galla, ¿no? Este sería el inductor de la galla, que a la vez es comido por otro, que fijaos que esto, qué curioso, ¿no? Que hay incluso canibalismo, hay Erythema bruniventris, avispillas, parasitoides que se parasitan a sí mismas, ¿no? Y a la vez también pueden ser devoradas por otra especie diferente, que a su vez puede ser devorada por otra especie diferente, ¿vale? Fijaos, hay canibalismo, hay relaciones que no se saben qué está pasando, hay algunas relaciones que son a veces sí, a veces no. Bueno, pues como ver, son cosas súper complejas, hasta el punto que puede existir parasitismo de grado 5. Eso quiere decir que hay un parasitoide que se alimenta de otro parasitoide, de otro parasitoide, de otro parasitoide y de otro parasitoide. Puedes encontrar a lo largo del año larvas comiéndose larvas que han sido comidas, etcétera, etcétera. Bueno, con eso quiero decir que son comunidades súper, súper complejas. Cuando hablo de microcosmos me refiero a esto. Que realmente con una galla, cuando cogemos una galla, a ver si la tengo por aquí, la galla del bolsillo.
Aquí está. Dentro de una galla hay toda una red de bichos que se comen a otros, que se comen a otros, que individuos de la propia especie se comen a los mismos. Entonces es como tener un microcosmos en la palma de una mano. Aquí dentro hay una comunidad biológica, dentro de este pequeño espacio, ¿no? Fijaos lo importante que pueden ser estas pequeñas estructuras, como pequeñas, para todo este tipo de fauna tan curiosa. Bueno, aquí hay una serie de definiciones que voy a pasar por encima, ¿no? Las dejo en pantalla porque no vamos a entrar, porque quiero entrar en otra dinámica. Bueno, aquí tenemos estas definiciones, que las dejo aquí. Si queréis pararlo cuando acabe el vídeo, las podéis leer. Pero lo importante es esto, ¿no? Son los parasitoides, que suenan como muy extraños, ¿no? Bueno, pues básicamente este tipo de biología lo que es, si volvemos a coger la definición y la separamos, pues si leemos esto de un único hospedador matándolo finalmente, si encima cambiamos un único hospedador por única presa, pues nos suena a que es un depredador, ¿no? Un león que se come una gacela, pues sería básicamente esto. Pero también dentro de la definición podemos ver esto. El consumo de un hospedador para completar su desarrollo. Uy, realmente me suena a parásito. ¿Qué es un parasitoide? Pues bueno, por lo que decía de las cajitas. Muchas veces metemos cajita de depredador, cajita parásito, pero hay cosas intermedias, ¿vale? Un parasitoide sería una biología intermedia entre depredador y parásito. Sería un mal parásito, por así decirlo, porque los parásitos no suelen matar a sus hospedadores, o bien es un depredador muy lento, por así decirlo, ¿no? Porque el parasitoide se va alimentando a lo largo de mucho tiempo de su presa, ¿vale? Aquí tenemos algunos ejemplos, ¿no? Estas avispas, estas hembras, están con este ovipositor, ¿no? Poniendo su puesta en el interior de las agallas. Esta foto me acuerdo que fue muy curiosa. Aquí fue cuando empecé a estudiar esto y me fijé en estas pequeñas agallitas y dije, ahí va. Sí. Además se ve perfectamente el ovipositor cómo está poniendo. Ahí está poniendo sus huevitos dentro de las agallas. Bueno, y bueno, para hacer un poquito más de que se entienda bien qué es realmente un parasitoide, volviendo al tema de la casa de chocolate de la bruja de Hansel y Gretel, pues podríamos pensar que si la galla es la casa, ¿no? La bruja es la inductora de la galla, sería el cinípido, pues Hansel y Gretel, pues al final, pues son los parasitoides, ¿no? Aquellos que se comen, bueno, no se comen a la bruja, pero la matan finalmente, ¿no? Hay un ejemplo súper gráfico, súper clásico, que está muy bien traído, que sería Alien. Alien es un ejemplo de parasitoide muy bueno. Es un organismo que se desarrolla dentro de un hospedador, en este caso un pobre humano, en el cual se alimenta de dentro, ¿no? Se siente mal, está siendo comido por dentro. Pero llega un momento que emerge del interior y lo mata finalmente, ¿no? En el caso de esta película se ve muy bien. Cuando parece que Ridley Scott fue un visionario, en realidad se basó directamente en la biología parasitoide. Bueno, aquí vemos algunos ejemplos de parasitoides. Como veis, hay un montón de formas diferentes, ¿vale? Hay muchas familias que se engloban dentro de la superfamilia Calcididea, ¿vale? Este es el nombrajo, digamos, que aúna a todos estos organismos, todos estos avisos parasitoides. Aquí vemos la cantidad de formas. Y seguramente que nos llama mucho la atención esto de aquí, ¿no? Estos ovipositores, tan largos, tan espectaculares, ¿no? Pues fijaos que también, bueno, aquí tenemos el caso este, ¿no? Pues hay organismos que tienen ovipositores realmente largos. Fijaos, esta avispita, Torimus affinis, tiene un ovipositor que es más largo, ¿vale? Las flechas negras y blancas son del mismo tamaño, ¿vale? Fijaos, es realmente, más largo el ovipositor que su propio cuerpo. Fijaos la importancia que tienen, ¿no? Estas estructuras para que desarrollen cosas tan bestias, ¿no? Aquí una cosa que también quiero decir es que parecería que el ovipositor es esto, ¿no? No, realmente es esto de aquí, ¿vale? Lo que pasa es que el ovipositor de estos insectos está enfundado. Estas son las fundas. Es como si tuviese un estuche en el cual se abren esas valvas y sale ese ovipositor que es con el que ponen los huevos, ¿vale? Luego cuando acaban, este ovipositor lo vuelven a depositar dentro para protegerlo, ¿no? Para que no se rompa. Bueno,
Aquí tenemos esta avispita, ¿no? Que os voy a hacer el ejemplo con esta porque es una avispa que me encanta. Además que tiene unos colores espectaculares. Bueno, más o menos, sería este el tamaño en comparación con lo que vamos a ver ahora. Este parasitoide se alimenta de las larvas de esta especie de cinípido, ¿no? Que hace estas agallas, que es Beryza pálida. Son agallas muy bulbosas, blandurrias, que aparte hay un montón de cinípidos dentro, ¿vale? Las agallas pueden ser uniloculares, quiere decir que una agalla lo produce un solo organismo, en este caso. Fijaos, esta agalla tan grande, solamente hay uno, ¿vale? Si miramos toda la agalla, solamente hay un agujero de emergencia, ¿vale? En cambio, en esta agalla que vemos aquí, vemos diferentes agujeros de emergencia, porque esta es multilocular, ¿vale? En esta galla hay diferentes cinípidos dentro. Vale, pues digamos que este sería el aspecto que tendría la galla de Beryza pálida con esos Pterimus affinis ovipositando dentro, ¿no? Fijaos qué curioso, ¿no? Diferentes hembras buscando dónde está la cámara larvaria para ponerle un huevo y que su descendencia vaya hacia adelante, ¿no? Y realmente esto que vemos aquí es un asedio, ¿vale? Pero tenemos que pensar como que es una carrera de armamentos entre armas, que son esos ovipositores, y las defensas, que son las agallas. Eso que os contaba antes de la coevolución es básicamente esto. Podemos verlo mucho más claro yéndonos a hacer una pequeña película, ¿vale? Imaginaos, ¿vale? Esta sería una Beryza pálida primigenia, pequeñita, ¿vale? Con pocos individuos dentro de ella, y la cual estaría asociada a un parasitoide que se la come, ¿vale? Y generad la escala, ¿vale? Aquí se entiende mucho mejor, ¿vale? Es un Prototorimus affinis, que se alimentaría de las larvas que están en el interior de estas agallas. Bueno, pues imaginaos que a lo largo de la historia natural, durante millones y millones de años, hay algunas de estas agallas que se logran aglomerar mucho más, que son mucho más grandes, ¿vale? Son agallas enormes, ¿vale? De hecho, las de Beryza pálida suelen tener ese tamaño. Pues fijaos, ya el ovipositor de este Pretorimus affinis no lograría entrar en el interior. Esta defensa sería mucho más beneficiosa que el ataque de este parasitoide, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado a lo largo de la historia natural? Pues que se han seleccionado aquellos Torimus affinis con el ovipositor más largo. ¿Qué pasará a lo largo de millones y millones de años? Considerando que no va a ocurrir un momento en el que el ovipositor sea tan grande que no pueda moverse. Pues que las agallas de Beryza pálida van a seguir creciendo y, a priori, el ovipositor de Torimus affinis seguirá creciendo, ¿no? Esa es lo que digo en la carrera de armamentos. Al fin y al cabo es, yo tengo esa defensa, pues yo hago este ataque. Vale, pues con este ataque se seleccionan aquellas que están mejor defendidas. Y así, ¿no? Esto sería la evolución. Es un caso bastante práctico de coadaptación, coevolución, evolución, como queramos llamarlo. Y esto es una cosa muy, muy graciosa que en Alicia en el País de las Maravillas ya se comenta esto, ¿no? Esta carrera de armamentos, esta hipótesis de Reina Roja que existe, este autor lo definió, ¿no? En este relato, en esta novela, cuento, la Reina Roja cada vez va más rápido y para ello Alicia tiene que ir más rápido. Y así van hasta que llegan a velocidades absurdamente rápidas, ¿no? Porque siempre intentan alcanzarlo pero nunca lo alcanzan, ¿vale? Pensad en este concepto pero un poquito más adelante. Vale, y yéndonos un poquito fuera de las agallas, os voy a comentar ejemplos de parasitoides muy extremos. Pueden ser realmente grandes, ¿vale? Como estas Megarrisa, ¿vale? Que de risa no tienen nada. Es un parasitoide bastante grande que puede llegar a medir hasta 15 centímetros. Fijaos qué tamaños pueden llegar a tener estos bichos. Aquí se ve muy bien lo que os comentaba antes de las valvas que vemos aquí, del ovipositor y el ovipositor. De hecho, fijaos que este bichito, que es muy grande y parasita larvas de escarabajos que viven dentro de la madera, o sea, fijaos que esto es como una aguja hipodérmica que tiene que entrar dentro de la madera para poder localizar esa larva, que es una cosa bastante compleja de cómo las encuentra, ¿no? Porque no las ve. El bicho llega al árbol y empieza a dar toquecitos con las antenas y con las patas y dice, vale, aquí resuena. Pues aquí es donde pongo mi huevo, meto el ovipositor. Bueno, como comentaba eso, son individuos bastante grandes, de hasta 15 centímetros. Fijaos también la diferencia que hay entre el tamaño del ovipositor y el tamaño del bicho,
¿no? Del propio o individuo, por así decirlo. Pero es que también puede haber organismos tremendamente pequeños. Esto está a escala. Aquí fueron muy graciosos porque también lo llaman megafragma, pero podemos ver que es una avispa de 200 micrómetros. Esto está a escala. Esto es una ameba y esto es un paramecio. Es posible que esta ameba, que es un organismo unicelular, una sola célula, pueda llegar a comerse un organismo multicelular. Pero es que fijaos lo que pasa esto, ¿no? Las células de este bichito, de esta avispita, son más pequeñas que una única célula de un organismo que es autónomo, que se mueve. Esto es una locura que yo cuando empecé a estudiar esto dije, pero ¿cómo puede ser? Fijaos la diferencia de tamaño que puede haber entre un organismo y otro, ¿no? Dentro de las avispas. Y eso también nos lleva a un pasito más. Y es que, claro, sacaron un artículo diciendo una cosa muy interesante. Y es que siempre se ha dicho que los escarabajos son los organismos más diversos del planeta. Pero es posible que haya un sesgo. Los coleópteros pueden ser, hasta cierto punto, fáciles de ver. Son grandes, pero es que muchos himenópteros es que apenas se ven. O muchos de ellos tienen sus ciclos vitales casi en el aire. Son muy difíciles de muestrear. Este artículo, al final, lo que viene a decir es la siguiente argumentación. Si potencialmente puede haber al menos una especie de parasitoide específica asociada a cada especie de insecto, si los insectos tienen déficit de conocimiento porque se desconocen muchas especies que actúan como hospedadoras, y si los himenópteros son muy complicados de muestrear, a diferencia de otros más conspicuos, potencialmente es posible que los himenópteros sean el grupo animal más diverso de la Tierra, ¿no? En concreto, estos organismos parasitoides, ¿no? Muchas veces pensamos que los himenópteros son abejas, avispas coloniales, abejas y hormigas, pero realmente lo más diverso del planeta son estas pequeñas avispas parasitoides, parasíticas, etc. Y una cosa muy importante, ¿vale? Aquí lo que vemos, a priori podríamos pensar que es un cerezo, ¿vale? Pero si hacemos un poquito más la vista, nos acercamos, ya encontramos que esto no nos cuadra. Pues fijaos, este árbol es un roble que está plagadísimo de agallas. Está llenísimo de agallas. ¿Y esto por qué ha podido ser? Bueno, pues es que estas comunidades que os he enseñado antes, que se van comiendo unas a otras, que están especializadas, que son enemigos unos de otros, al final regulan las poblaciones. Cuando no están esos parasitoides en el medio, se producen superpoblaciones, aumentan un montón. ¿Vale? Aquí vemos un poquito lo que os decía, ¿no? Esta idea. Cuando más aumenten los hospedadores, más pueden aumentar los parasitoides. Y si aumentan muchos de estos parasitoides, que se comen a estos, bajarán y a la vez bajarán. Esta es la idea de densodependencia, de estos equilibrios puntuados, ¿no? A lo largo del tiempo aumentarán las poblaciones de unos y disminuirán las de otras, pero irán a la par, ¿vale? Por eso, por ejemplo, en el caso que os ponía en el anterior vídeo, en la anterior charla de la avispilla del castaño, ocurre algo parecido a esto. Que realmente no tienen hospedadores, no tienen competidores, no tienen atacantes. Entonces aumentan su número muchísimo, hasta que puedan llegar a ser plagas. Probablemente a este árbol sea una cosa puntual en un año determinado y el año siguiente las parasitoides que hayan seguido aquí hayan logrado frenar esta superpoblación, ¿no? Pero en muchos casos, como la avispilla del castaño, es mucho más complicada porque no está su fauna nativa con ella. Vale, ahora ya por finalizar vamos a ver unos cuantos ejemplos rápidos de estudios o ideas que se pueden hacer con estos organismos, ¿no? En este caso, ¿vale? Diplolepis es un género muy conocido que está en rosas, en los rosales. Algunas de ellas hasta tienen nombres vulgares, nombres en castellano, que son agallas de Videgar, que son las que hemos hablado antes, pero fijaos la diferencia que hay, ¿no? Entre estas que son penachos, a estas que son pinchos, a estas que son esferitas casi perfectas en las hojas, ¿no? En este caso en el extremo de la hoja. Bueno, pues aquí lo que hicimos, estudiando todas las citas, todas las presencias que hay en la península ibérica, en España, de estas especies, es que están distribuidas de forma complementaria en el territorio. Donde hay unas, hay menos de otras. En este caso, en zonas donde abunda esta especie, Diplolepis mairi, esta otra especie, bueno, son dos porque realmente son casi imposibles de distinguir. Donde hay mucha de esta, no hay esta. Es como que son especies complementarias. Donde hay mucha de esta, hay esta. ¿Por qué? Bueno, esta especie
es bastante eurosiberiana, es bastante europea, mientras que esta otra especie es bastante más mediterránea. En cambio, esta otra especie le da un poco igual. Está en zonas, es mucho más plástica, mucho más generalista y está en cualquier tipo de rosal. Otro ejemplo, más relacionado con lo que decía Paco sobre los usos tradicionales, son estas agallas tan llamativas, que son las de Andricus cercostozae, ¿vale? Estas agallas, junto con las otras que hemos visto de esferitas, muchas zonas, sobre todo en el norte, que se conocen como bugallas, pues simplemente son juguetes, porque son canicas. Es que yo veo esto y me da ganas de jugar con ello, ¿no? De hecho, tengo en el bolsillo para cuando me aburro, pues yo qué sé, soy nervioso, pues lo utilizo, ¿no? Y de hecho, muchos niños lo utilizan para jugar a las canicas, porque muchas de ellas son perfectamente redondas. Pero también tienen usos tradicionales más avanzados, digamos, ¿no? Bueno, aquí vemos un ejemplo de cómo estas agallas pueden ser atacadas por pájaros, ¿vale? Porque recordemos que en el interior hay una larva rodeada de tejido nutritivo. Entonces, durante el invierno, eh, muchos pájaros se ven obligados a, como no encuentran insectos en el entorno, pues lo que hacen es picotear, abrir la agalla y devorar la agalla que está la larva que está en su interior, en el interior de las agallas. Así que también sirve como alimento durante el invierno, ¿no? Durante el invierno, como una despensa. Y bueno, estos ya son usos más humanos, como la tinta ferrogálica, que si atendemos a la etimología de la palabra, ferrogálica, pues es hierro y agalla, ¿no? Aquí lo que se hace es un proceso de juntar metales con los taninos que tienen las agallas para defenderse de la radiación, para defenderse tiene un sabor bastante desagradable, ¿no? Pues juntando esto se puede hacer la tinta negra. De hecho, la tinta negra durante muchos, muchos años se hacía de esta manera, machacando estas agallas y juntándolas con fragmentos de hierro para sacar ese pigmento negro que también sirve para curtir cuero, por ejemplo. O sea que hay una relación muy, muy directa entre las agallas y el ser humano. Pero tan así que son estructuras tan llamativas que en muchas zonas de España se utiliza para decorar para estos rituales. No sé si esto era, no me acuerdo el nombre ahora mismo de esta festividad, pero lo que hacen es, como si fuesen druidas, hacerse trajes con agallas, ¿no? Son cosas muy llamativas. Y son trajes tradicionales de edades que a saber cuántos son, ¿no? De los íberos o de mucho antes, ¿no? Entonces sí, la relación del ser humano con las agallas siempre ha sido esta, siempre ha existido, lo que pasa es que cada vez más la vamos olvidando, pero existe la relación. También, uno de los últimos ejemplos que voy a hablar sería esta, ¿no? La galla de brisa pálida, que es la que comentaba antes con este Torimus del Bristol tan largo. Tiene una historia muy curiosa. Y es que resulta que estas especies tienen dos generaciones. Una generación que está en la parte aérea de los robles, mientras que tiene otra generación que está en las raíces de los robles. Una generación la hacia arriba, otra generación la hacia abajo. Ya nos fijamos que hay diferencias muy grandes entre una cosa y otra. Pero es que cuando la descubrieron, cuando se fijaron en ella, mejor dicho, pues vieron dos bichos diferentes. Resulta que hay uno, el que sale de las agallas aéreas, que tiene esta forma. Es un bichito pequeñito, de menos de 3 milímetros, con alas, con el abdomen más pequeñito, ¿no? Esta generación sexual. Mientras que hay otro que es áptero, tiene un abdomen, un abdomen grande, es muy diferente. Y fijaos que es casi el doble del tamaño. Esta es la generación que sale de las raíces. Pues claro, cuando lo encontraron, dijeron que eran dos especies diferentes, porque nadie pensaría a priori que estos bichos es el mismo. Lo que pasa es que una es una generación y otra es otra generación. Esto es, imaginaos, que es como que nosotros seríamos seres humanos, nuestros hijos parecerían algo así como orangutanes, y esos orangutanes cuando tengan hijos se parecerían a humanos. Es algo parecido. Es algo que a priori nadie se pensaría que eran la misma especie. Hasta que alguien se sentó frente a un roble y vio como esta pequeña avispita subía de las raíces por la copa del árbol a poner sus huevos en la parte aérea. Y cuando luego vio que de ahí salían las agallas, esas grandes globulares, salían estas que se iban hacia el suelo y se enterraban. Entonces dijeron, ahí va, que es la misma especie. Y sí, efectivamente, tras años de estudios moleculares, etcétera, efectivamente es la misma especie. Pero como veis, es lo que os digo,
Una generación serían como humanos y la siguiente generación serían orangutanes, la siguiente humanos, la siguiente orangutanes. Es algo súper curioso, de verdad. Es una cosa que me llama poderosamente la atención. Si hacemos estos símiles, además. Bueno, recordad, esta es la avispa y esta es la galla que hemos hablado antes. Y ya por último, este caso, es un ejemplo de dos especies muy parecidas. Una de ellas es Andricus pictus y otra de ellas es Andricus dentimitratus. Son unas gallas muy parecidas, aunque sí que tienen ciertas diferencias, ¿no? Aquí en este caso hay dos coronas de tentáculos, mientras que aquí hay una especie de base mucho más redondeada. Aquí está mucho, mucho más estrechada, aquí es mucho más amplia. Vale. Bueno, pues resulta que estas especies están distribuidas en la península ibérica de una forma muy curiosa. Y es que Andricus pictus está distribuida más en las mesetas, ¿vale? También por aquí está puesto, pero también estaría por toda esta zona, pero no está ni por el norte de España ni por el noreste. De hecho, es una especie que no está en Europa. Está citada en África, pero llega hasta aquí. Parece que el sistema ibérico le frena. Pero es que la otra especie, Andricus dentimitratus, tiene distribución mucho más europea, llega hasta Cataluña, pero realmente esto es falso, no llega hasta aquí, se queda solamente en esta parte de aquí. En cambio, también está en otras partes de Europa. Tampoco está por el norte de España, que es curioso. ¿Qué diablos pasa en esta zona y en esta zona? Esto es una barrera infranqueable. ¿Qué está pasando aquí? Bueno, pues lo que hicimos fue estudiar todos los registros que teníamos de las dos especies. Son todos los registros que hay de esa especie a nivel mundial. Esta sería la más europea, esta sería la más ibérica o meseta, por así decirlo, de meseta. Y ya vemos cosas interesantes. Fijaos, en esta especie europea, la mayoría de los datos son de ciencia ciudadana, son de observaciones de la gente. Apenas hay registros de la ciencia, digamos que de la ciencia académica. Aquí lo que se ha basado es observaciones de gente. Podemos ver que el incremento gradual a lo largo de los años se mantiene y en los 2010 ya pega el aumento exponencial gigantesco debido a fotografías de especies, ¿no? En cambio, en esta especie, que es española, ibérica a tope, de meseta, si os fijáis, hay muy poquitos datos de fotografía. Acabamos de empezar a hacer cosas. Mientras que muchos de ellos son de ciencia académica, gente que ha estudiado. Y de hecho, si vemos cómo ha sido la progresión de los datos, podemos ver dos cosas muy curiosas. Y es que apenas había datos hasta este momento. ¿Vale? En este momento es cuando mi director de tesis, José Luis Nimes Aldrey, empieza a estudiar este grupo. Entonces, aumenta un montón. De no ver casi nada, aumenta. Hace su tesis, estudia en Salamanca, estudia en Madrid y tenemos un montón de datos. Luego, él sigue dando datos, pero aquí vemos este aumento por los 2000, que es cuando empieza la fotografía, cuando empieza la ciencia ciudadana a hacer su trabajo. Entonces podemos ver también dinámicas sociales, dinámicas de diferencia entre las zonas más europeas y las zonas más castellanas, por así decirlo, que es una cosa bastante, bastante curiosa. Y bueno, aquí dar las gracias y bueno, es un poquito autobombo porque soy parte de la asociación y de BV, Biodiversidad Virtual, que gracias a esta plataforma es la que hemos obtenido la mayor parte de los datos, porque sin la labor de la ciencia ciudadana y concretamente de BV, no habríamos podido hacer ese trabajo porque faltarían un montón de datos, ¿vale? Fijaos en dentimitratus, que muchos de ellos son de Cataluña, o buena parte de las zonas de Pictus en España, ¿no? Y bueno, ya por acabar, lo que hemos ido haciendo es relacionarlo con dónde están distribuidas las especies, ¿vale? Sus características climáticas, y podemos ver que Pictus es una especie que está distribuida en esta zona, ya lo hemos visto antes, pero que está asociada a dos árboles, a los melojos y a los quejigos. Mientras que Pubescens o Humilis, mientras que Dentimitratus está ligada a una especie de roble más europea, que es esta Humilis o Pubescens, ¿vale? Entonces resulta que como no está la planta que le gusta, pues esta especie de cinípido no puede hacer agallas en estos robles y viceversa. Estos Andricus pictus no están acostumbrados a hacer agallas en estos robles y no pasan. De ahí la barrera que vemos. Haciendo los modelos también se puede ver. Sí que hay zonas que climáticamente sí que son buenas, son favorables, pero no está su recurso. Y como no está su recurso, no pueden hacer agallas. Están limitadas por su planta hospedadora. Y bueno, también podemos hacer, incluso ya por acabar,
hipótesis biogeográficas, porque estas dos especies son muy parecidas. Podemos pensar que estas especies se separaron por aquí, por el oriente, y hubo un linaje, un grupo de cinípidos que se vinieron hacia Europa y hacia el norte de España, que es esta Antiquus mucho más europea. Mientras que otra especie se fue por África, ¿no? Con la separación del Mediterráneo, y diversificaría en Andicus pictus, porque los árboles de aquí son diferentes a los de aquí, y esta barrera hace que se separen a dos especies. Pero también podría pasar otra cosa, y es que lo de África no sea tanto, ¿vale? Porque en esta zona no tenemos registros, sí tenemos registros en el norte de África, y lo que puede pasar es que haya un linaje de estos bichos que haya ido por Europa, una parte haya ido hacia Italia y otra parte haya ido hacia la península ibérica. Y aquí haya habido estas grandes barreras, que no serían simplemente las barreras de los Pirineos y de los Alpes, sino glaciaciones. Que al haber glaciaciones, estas especies hayan quedado aquí y aquí, en esta parte, como núcleos de diversificación, ¿vale? Haya habido cambios en estas especies y una vez se hayan retirado los hielos, haya pasado tanto tiempo que Pictus ya solamente hace agallas en estas especies, mientras que Dentimitratus ya solamente hace agallas en estas especies. ¿Vale? Es una cosa muy curiosa, ¿no? ¿Hasta qué punto llega esa alta especificidad de la que hablaba antes? Que pueden discernir, pueden diferenciar hasta especies de Quercus que muchos de nosotros muchas veces nos cuesta identificar, ¿no? Y por cierto, en el norte de España no hay de estas agallas, de estas especies, porque en el norte abunda Quercus robur, ¿vale? Y ese Quercus no está ligado a estas especies. Por lo tanto, eso que encontrábamos que no había en el norte de España se debe a que no está su recurso. No puede hacer agallas en esos Quercus. O sea, fijaos cuánta especificidad pueden tener estos bichitos, estas avispas de las agallas. Y bueno, ya por último, acabar con esta reflexión, ¿no? Que muchas veces en el mundo existen cosas que no vemos, solo porque nuestros ojos ignoran aquello que no sabemos. Entonces espero que después de esta charla podáis mirar los robles y podéis ver esas agallas que antes seguramente que no veíais porque no sabíais lo que eran y a partir de ahora sí que sabréis lo que es. Muchas gracias por vuestra atención y bueno, Pues pasamos a preguntas. Bueno, espero que os haya gustado. Ha estado muy chula. Mira, a ver. Tenemos algunas participaciones. Por ejemplo, María Antonia Pérez dice que las había visto en robles y que quería saber lo que eran y que si las generaba el árbol como defensa. Yo creo que lo ha respondido, pero si quieres abundar sobre esto. Es lo que decía antes, ¿no? Imaginaos una avispilla de Andicus carcustozae pone sus huevos y generaría esa estructura. En cambio, esta que es Trigonospis mendesi, si pone sus huevos, el roble generaría esa otra estructura. ¿Por qué va a defenderse de forma tan específica contra algo que directamente puede encapsularlo en una especie de granuloma de células y ya está? No, es que realmente lo que pasa es que la avispa ha ganado la batalla a la planta. La avispa ya lo que hace es casi a placer, ¿no? Estas estructuras que tienen aquí, por ejemplo, tienen esta defensa antiparasitoide. Es muy difícil que un parasitoide se sujete aquí bien y pueda poner sus huevos en esta parte de aquí. Las agallas de Quercus son tan grandes porque tienen una pared muy amplia. Los parasitoides con un ovipositor muy pequeño no pueden penetrar dentro. De hecho, hay parasitoides de estas agallas específicos que son muy grandes, tienen ovipositores muy grandes. Entonces al final es eso, que no son defensas de las plantas, sino que son defensas de los avispas de las agallas contra parasitoides. La batalla de las plantas contra las avispillas la perdieron hace millones de años. Son directamente eso, respuestas específicas que hace el insecto para beneficiarse él. Y la planta es, pues, la porcita engañada. Muy bien. Bueno, nos preguntaba también María Antonia Pérez que si las agallas se hacían alrededor del bicho. Yo creo que ha quedado respondida. Y luego que si las superpoblaciones de agallas dañaban el árbol. Claro, ahí está el problema. ¿Cómo medimos que el árbol se ve perjudicado por las agallas, ¿no? ¿Cómo podemos ver, por ejemplo, en otro caso,
cómo los líquenes afectan a los árboles. Los líquenes crecen sobre las hojas, crecen sobre las ramas y dan sombra. El árbol producirá menos. ¿Realmente un líquen va a perjudicar mucho al árbol? O pongo un ejemplo mucho más directo. Imaginaos que un koala está comiendo solamente del mismo eucalipto, ¿vale? Claro, está perdiendo hojas y ese koala realmente está comiendo solamente de un árbol. Teníamos que considerarlo un parásito. Es que el problema de todo esto es que las relaciones que hay entre, mm, entre plantas y animales son muy extrañas, son muy difíciles de analizar. Lo que se suele hacer, por ejemplo, en el caso de la avispilla del castaño, es medir la pérdida en producción de castaña, ¿no? Ahí sí que podemos ver si se ha producido mucho menos fruto, puede ser debido a la influencia de que haya muchas agallas, pero tampoco es tan clara, porque también la producción de castañas depende de lo bueno que haya sido el año en cuanto a clima. Entonces es un poco complicado de medir. La espiga de castaño baja la producción, sí, produce daño, sí, pero ¿cuánto? A lo mejor es que una helada o una época de sequía produce mucho más daño. En el caso de ese roble siguió vivo, no pasó nada a priori. Hay árboles que están repletos de esas agallas y a priori tampoco pasa nada. De hecho, es curioso que muchas veces vemos estas agallas en árboles jóvenes. Árboles jóvenes que luego pasan adelante sin ningún tipo de problema. Entonces, ¿causan daño? Todo causa daño a todo. Todo causa perjuicio a todo. ¿Cuánto causa? ¿Realmente pueden ser dañinas al 100%? No lo podemos saber. Es muy complicado. Es un debate y una cuestión muy compleja. Muy bien. Bueno, Luz Codesal dice que siempre pensó que era un elemento de defensa, que no que el insecto engañaba a la planta. Ya se ha dado cuenta con lo que has contado. Y luego que bravo por las comparativas, lo del Alien, le ha gustado. Gracias. Gemma Es Guerrero, que es muy buen ejemplo lo de Alien. Es que... Gemma Guerrero tiene varias preguntas. Por ejemplo, que si hay alguna galla que tenga interés agrícola o forestal, que si hay algunas que causen problemas económicos y también si hay alguna de interés alimentario. Vale, pues en cuanto a interés económico agrícola, pues la pispilla del castaño es un grave problema que tenemos aquí, que es mi tesis doctoral. Como dije antes al principio, hay una charla específica de la pispilla del castaño en este canal que puedes consultar y sí, es una cosa tremenda. La verdad es que junto con otras plagas produce bastante pérdida de producción de castaña, pero como ya os digo, es un poco que no se sabe cuánto realmente repercute el árbol o si realmente lo que repercute son años, no se puede, años de mala producción, de sequía, etcétera. Es muy difícil separar una cosa de otra. ¿Perjudica? Sí, ¿cuánto? No lo podemos saber. Luego también en otras partes de Europa, bueno, en Reino Unido, hay otras agallas que son invasoras. Allí no había roble turco, Quercus cerris, y empezaron a plantar Quercus cerris. Y resulta que también tenían una especie ligada a esos árboles, ¿no? Que es lo mismo que pasa con la espiga del castaño y los castaños. Movieron castaños en cuarentena y movieron ya bichos. Y ahí sí que produce también daños a la producción de bellotas. Hay algunas especies que producen agallas dentro de las bellotas que a priori las bellotas como no tienen tanto interés económico no sabemos cuánto puede producir, pero realmente no hemos visto que haya grandes daños en eso. Y por último, a nivel alimenticio, en estas agallas no, pero hay agallas de cicidómidos de mosquitos que se comen. Son agallas que están, creo recordar, en Grecia y Turquía, están en herbáceas y se comen. Tienen un sabor bastante ácido, como si fuese limón. Sí, son. Muy bien. Vale, Luz Codesal nos pregunta que si hay alguna relación entre la diversidad de agallas y el cambio climático o alguna degradación ambiental o algo así. Eso es complicado de saber. De hecho, es un grupo interesante porque a priori no debería haberse influido tanto por el cambio climático, porque dentro de esta galla hay un microclima. Lo que pase fuera de ella no es tan dependiente. Puede afectar a la planta hospedadora, ahí sí.
pero en ese caso es más preocupante el cambio climático sobre la planta que sobre esto, ¿no? Son resistentes, las poblaciones a lo largo de los años no están muy estudiadas, pero a priori nunca ha habido grandes diferencias de que haya extinciones de estas especies no se hayan encontrado. También hay un problema y es que sus dinámicas de poblaciones, si os acordáis esto de recuperación poblacional, que veíais que había subidas y bajadas, son bastante realistas. O sea, hay años que hay un montón de agallas, hay miles, y años siguientes es posible que no encontremos casi ninguna. Alguna tenemos que encontrar. Pasen años y de repente otra explosión. Entonces, tiene más que ver con esa dinámica de parásitos-predador, parasitoides-predador, que con cambio climático. Si les afecta, bueno, todos los afectará, pero realmente, viviendo en un microclima tan curioso como estas agallas, sí que están más separadas. No nos produce tanto perjuicio. Bien. Mónica nos pregunta si se sabe si los mecanismos que utiliza el inductor son epigenéticos o si son más infecciosos, así tipo vírico. Claro, son más epigenéticos, pero sí que tiene cierta parte de infección, es decir, alguna sustancia que tiene el cinípido pasa a la planta, ¿no? ¿Qué es exactamente eso? ¿Cómo es exactamente eso? No se sabe. Sí que se sabe que está alrededor del huevo, ¿vale? Pero se desconoce totalmente cómo es. En cambio, en parasitoides sí que se conocen estas respuestas. Algunas avispas parasitarias tienen virus asociados. Tienen, por ejemplo, los bracónidos, que es un grupo de estas avispas, tienen bracovirus. Los icneumónidos tienen, es otro grupo de avispas que tienen icneovirus, creo que se llaman. A mí no recuerdo cuál es el nombre correcto. No, es que bracovirus se estudia más. Son virus que van directamente dentro del genoma de ese insecto. Cuando infectan a su hospedador, el virus se desliga, infecta al hospedador y luego vuelve a infectar al parasitoide, a la larva parasitoide. Pero es un virus domesticado, es un virus que está dentro del propio genoma. Cuando hace falta, digamos, se desensambla, hace su acción y en la siguiente generación se reinfecta. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más. En principio nos dan las gracias María Antonia Pérez, Luz Codesal, Sesma, José Pascual, Gema, Guerrero. Bueno, no sé si queda alguna pregunta más. Bueno, nosotros queríamos, claro, como siempre, agradeceros a vosotros por vuestra presencia, ya sea en directo o luego si nos veis en diferido. Agradecer al Centro de Educación Ambiental de la Casa de Campo que nos dejen, como siempre, esta pequeña ventanita hacia el resto del mundo para contar nuestras locuras relacionadas con artrópodos y demás. Y también os recordamos que tenéis una encuesta que podéis contestar. Es una encuesta para, bueno, pues para ver qué os ha parecido y supongo que también para que, pues si queréis recomendar o solicitar algún tipo de tema para próximos webinars. Yo creo que ya podemos ir cerrando. No tenemos muchas más... Bueno, Mónica nos da gracias también. No tenemos mucho más que comentaros. No sé si quieres añadir algo, Diego. Bueno, lo que decía de esa reflexión, ¿no? Que al final es como que no sabemos lo que son las cosas. En la actividad de mariposas que solemos hacer igual, mucha gente no es consciente de que hay mariposas en las ciudades y luego de hacer actividades con nosotros se dan cuenta de, ostras, es que hay cosas maravillosas y tal. Entonces es muy importante conocer todo lo que podamos, todo nuestro alrededor, porque al fin y al cabo estaremos mejor preparados y seremos más difíciles de engañar y seremos mucho más proactivos para nuestra sociedad, ¿no? Al fin y al cabo, todo esto sirve para esto. Y muchas gracias. Ya sabéis que solo se ama lo que se conoce. Yo creo que lo he dicho ya en varios webinars previamente. Muy bien, pues nada, lo vamos a dejar aquí, ya llevamos una horita. Pues muchas gracias. Tenéis otros webinars nuestros aquí en la Casa de Campo, en el canal de la Casa de Campo, así que pues si tenéis curiosidad, si os ha gustado este, pues podéis consultar otros a ver qué tal os parecen.
Muy bien, pues nada, pues hasta siempre, que os parezca, o sea, que espero que hayáis disfrutado de la charla de Diego. Hasta luego, muchas gracias. Adiós. Chao, chao.